Bienvenidos una vez más a Especiales Jericó Televisión. Hoy vamos a entrar a la iglesia San Francisco, la iglesia La Pollita, y vamos a conversar con Francisco, el amigo Pacho. Acompáñenos. Hola, Pacho, ¿cómo está? ¿Qué más, hombre, don Salvador? Bien. Estamos en la iglesia que conocemos en Jericó como La Pollita, la iglesia de San Francisco. Vamos a hablar de la iglesia de San Francisco, una de las más antiguas que tiene este municipio de Jericó. Sentémonos a conversar, Francisco. Sí, Salvador, es una de las iglesias más antiguas. Tengo entendido que la primera o de las primeras era la de la Normal. Lastimosamente, con todos estos cambios de infraestructura y todo, se deterioró y hubo que cambiarla. Luego seguía la de la Visitación, luego la de Santa Teresita, que llamamos nosotros la de la Curia, y luego San Francisco, que fue más o menos empezada a construirse hacia el año 1910, 1912, en esos principios de año, por Monseñor Álvaro Obdulio Naranjo. La iglesia de San Francisco es conocida más que todo como La Pollita. Por lo regular todo el mundo dice, vamos a misa a la capilla, a La Pollita, vamos a casarnos en La Pollita, vamos a, en fin, todo es con relación a La Pollita. ¿Pero por qué? Hay varias versiones que dicen por qué La Pollita. Una, y es como la más radical, la más básica, es que Monseñor Álvaro Obdulio Naranjo, después que don Aureliano Jaramillo, que era el dueño de la casa, que llamamos nosotros la Casa Quinta, le dio el terreno, él empezó y dijo, ya tengo el terreno, ya tengo lo más importante, ahora me falta con qué. Entonces él cada que iba a las veredas, a las fincas, él era un tipo misionero. Era un hombre que salía mucho a las veredas. Sí. Sí, él era un tipo que mantenía más en el campo que en el pueblo, y entonces él todos esos servicios no los cobraba, pero sí pedía como donación huevos, pollitos o gallinas. Y los fines de semana hacían los famosos bazares, en fin, esas cuestiones, se hacían empanadas, bailes, rifas, y entonces así fue construyendo la capilla de San Francisco. ¿Y qué tiene de importante la capilla? Esa es una de las bases por la cual le hice La Pollita. La segunda fue que cuando ya le entregaron todo el coco, ya habían construido todo, salió al atrio y dijo, ¿yo qué voy a hacer con esta pollita al lado de esa gallina tan grande? Sí. No había estas construcciones y se veía parte de la antigua catedral, que era muy imponente, muy hermosa, y entonces es otra de las bases por la cual le dicen La Pollita. Él dijo Pollita porque estaba comenzando. Muy pequeñita, y era de las iglesias más pequeñas, porque claro, si usted ve, por ejemplo, la iglesia de la Visitación, los que ya estamos un poquitico quedaditos del tren, los que conocimos la antigua iglesia del colegio La Presentación, hoy Normal Superior, y la iglesia de la Visitación, esta era más pequeña, eran poquitos, pero son como 3, 4 metros menos, pero era más pequeñita. Y la otra versión es que dice, a la espalda de nosotros, al lado derecho, debajo de la imagen de San Luis, rey de Francia, decía mi mamá, sobrina de Monseñor Naranjo, que cuando estaban sacando toda la viruta, la basura debajo del altar, encontraron una gallina con pollitos. Entonces esas son las 3 versiones que hay, por la cual le dicen La Pollita a don Salvador. Son muchas versiones y cualquiera de ellas es creíble. Es creíble. Bueno, esta capilla tiene una fabricación o un estilo particular. La nave del centro parece como un bus, parece el techo de un bus, y a los dos lados las naves
de los dos lados están como un poco más bajitas. A ver, la iglesia dicen que fue diseñada por el arquitecto y constructor el padre Basset, que fue uno de los constructores de la antigua iglesia del seminario. Por eso tiene el mismo estilo de la bóveda. Lastimosamente también la iglesia del seminario mayor, o el que llamamos el seminario antiguo, era más o menos en este tipo de bóveda y dañó, la reformaron y no quedó ni ápice de lo que era. No quedó parecida. Sí, pero era muy parecida y tenían más o menos la misma estructura. Más o menos ¿en qué año pudo haber sido terminada o ya puesta en servicio esta capilla? A ver, la iglesia dice la historia que el Monseñor Naranjo la consagró el 4 de octubre de 1922-24, pero puesta en servicio con decretos, porque antiguamente todo era por decretos y los decretos tenían que venir con permiso de Roma o de Bogotá, donde era esto. Dicen que en 1928. Pero mi mamá nos decía a nosotros que en 1922 Monseñor Naranjo bendijo en una misa semipontifical y la consagró a San Francisco. No sabemos ciencia cierta en qué año propiamente fue la primera misa. No se sabe. No sabemos. Eso es uno de los detalles que se nos perdió en la historia. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una iglesia muy bonita, una capilla. De las capillas es una de las más grandes, porque nosotros tenemos dos iglesias principales, porque son dos parroquias, y tenemos varias capillas. Esta es una de las más grandes y, entre otras cosas, de las más bonitas. Sí, es una iglesia muy bonita y sobre todo que está construida, que es una iglesia que no ha sido casi renovada. Ustedes ven que hay algunos deterioros en el piso. Fue que en el temblor de 1963 la iglesia se estaba abriendo, pero eso hubo que amarrarla. Y se cambiaron algunas cosas. Con el Concilio Vaticano bajaron el púlpito y todas esas cuestiones. Pero es una de las iglesias que yo puedo atestiguar, por las que conozco, que está en un 95% de originalidad. Las paredes son tapia pisada angosta, o lo que llamamos nosotros bareque, pero relleno. Un poco más ancho que el bareque. Y bareque relleno. Y ahora, hace un año para acá, gracias a la benevolencia de tres oficiales, don Albeiro Patiño, don Albeiro Jiménez y don José Álvarez, ellos regalan el tiempo para la reconstrucción de la bóveda y los lados laterales, porque se estaban dañando y tenían un peligro. Dicen ellos, cuando ya descubrimos toda la bóveda, que el armazón que llamamos nosotros de la capilla está hecho de navarco, piedro, y barcino y comino. 4 maderas. 4 maderas. Lo mismo los postes que sostienen la nave. Son bloques tan grandes, tan gruesos, que donde se lleguen a cerrar salían 4 a 6 largueros de los que comúnmente llamamos hoy. Es una iglesia y no tiene nada de broma. O sea, la madera está intacta. Intacta. ¿Qué se cambió ahora? Lo que llamamos nosotros el forro. El forro. El forro, la bóveda y las dos laterales. En este momento nos queda faltando reformar las dos sacristías, que tienen un poco de riesgo, y esperamos la benevolencia de los amigos jericuanos que aman a San Francisco, o lo que llamamos nosotros cariñosamente la pollita. Bueno, esta es una capilla que siempre ha estado como adscrita a la catedral. No es una capilla que ha tenido nunca un párroco, porque no es parroquia, ni un sacerdote permanente que solamente preste servicios acá. San Francisco tuvo un tiempo, cuando la gente era benévola, la colaboración era amplia, tuvo sacerdotes propios.
tenemos el padre Alfredo González, el padre Heredia, el padre Bernardo Restrepo, Monseñor Germán Toro, Monseñor Álvaro Obdulio Naranjo, el padre Francisco Roldán, otros sacerdotes que eran, pero ya después de la decadencia económica que entonces San Francisco no se sostiene con la ofrenda, no se sostiene para mantener un sacerdote único y exclusivamente para la capilla. Por eso la tiene en este momento la parroquia y la ha tenido muy bien administrada. Semanalmente viene un sacerdote, celebra todos los días la misa, la Santa Misa a las 5 de la tarde. La iglesia se abre a las 3:30, 4 de la tarde para que la gente pueda venir a adorar al Santísimo y todo. Y hay veces, cuando hay mucho turista, yo la abro en las horas de la mañana para que vengan a conocerla. Esta es una capilla muy apetecida para matrimonios, para 15 años. Uno generalmente ve celebraciones acá. Sí, aquí viene mucho, aunque ahora últimamente han cambiado la iglesia de San Francisco por la Visitación, pero es debido al proceso, por la cuestión de, ya te dijera yo, por las comodidades. Claro. La comodidad. Pero San Francisco ha sido muy apetecida para matrimonios, sobre todo para 15, bodas de plata y bodas de oro matrimoniales. Generalmente cuando hay esas ceremonias, la gente pide una misa especial aparte, no siempre la misa de 5 de la tarde, sino misas a las 7 de la noche. Sí, van y hablan con el párroco en el despacho parroquial y allá hablan y convienen la hora y por mí no hay ningún problema. Es bueno que, Salvador, que yo soy un maestro jubilado y yo mi servicio lo presto gratuitamente. Gratuitamente, eso es lo que llamamos ad honorem. Pacho es un hombre muy entregado a los oficios de la iglesia y se ha dedicado últimamente mucho a la iglesia de San Francisco. Sí, yo quiero mucho la iglesia de San Francisco. Fue construida por Monseñor Naranjo, que era tío materno de mi mamá, y decía mi mamá que Monseñor Naranjo cogió la familia porque ellos quedaron huérfanos desde muy niños. Entonces Monseñor Naranjo se los trajo de Anserma, que era donde ellos vivían, se los trajo a vivir aquí a Jericó. O sea que lo suyo es también como una especie de gratitud sí, con la capilla, que es la hija, digámoslo así, de Monseñor Naranjo. Sí, es la hija de Monseñor Naranjo y es una gratitud y forma de agradecerle a él todo el beneficio que hizo, no solamente por la familia, sino por Jericó. Monseñor Naranjo fue una persona muy influyente, trajo varias comunidades religiosas, fundó varios orfanatos, recogía a los huérfanos de todo este suroeste, porque era un gran misionero. Y entonces todos esos huérfanos los traía a la casa de él, para que los de la casa, los sobrinos y la hermana doña Pastora Naranjo, estuvieran al pie de ellos. ¿Cuánta área tiene la iglesia? ¿Usted no tiene conocimiento de ese tamaño? Lastimosamente no tengo ese conocimiento, el área de la capilla. La mayoría de las capillas, yo diría que casi todas, tienen una especie de atriecito. Esta no alcanzó porque la calle está ahí. No, el atrio propiamente queda en el lado lateral izquierdo, que va a dar con lo que llamamos nosotros la casa cural, que fue empezada a construir por el padre Alfredo González, pero lastimosamente Dios lo llamó a destiempo y quedó parada la obra. El padre Fernando, nuestro párroco, está interesado en terminarla junto con Monseñor Noel, el señor obispo. Están bregando que una vez terminen la reconstrucción de la capilla, que no acaba sino las dos sacristías y lo que es la pintura, dedicarle a la casa cural que llamamos nosotros. Que podría ser una casa que podría servir para que de pronto entraran algunos pesos a la capilla, un arriendo. Un arriendo, más, hay sacerdotes que pueden vivir ahí. Sí, una casa para sacerdotes. Para sacerdotes, en fin. Ya el señor obispo y el señor cura párroco dispondrán qué beneficio o qué fin le pondrán a la casa.
Bueno, En este momento, perdón, don Salvador, en este momento la casa está en obra negra, ya está canchada para las luces, ya tiene la línea para el gas, no ha tenido que revoque pisos y terminar ya la casa. ¿qué día se llena la capilla de San Francisco? Porque ha tenido días que se llena. Hombre, la capilla viene mucha gente al culto el día martes, que es el día de María Auxiliadora, y los fines de semana. Y hay veces que en semana uno ve que vienen 40, 50, 70 personas. Hay veces que se llenan todas las bancas. Pero principalmente los martes y los fines de semana. ¿Y en la fiesta de San Francisco? Hay las fiestas de San Francisco, que sí es de lógica, que viene mucha gente. Y ahora en esto, hace poquito, en la fiesta de María Auxiliadora, que se le hizo muy solemne aquí en la capilla, vino mucha gente. Bueno, no sé si lo que le voy a preguntar es cierto, pero a uno le cuentan y entonces uno tiene que preguntar si es cierto que aquí asustan. Hombre, a mí no me han llegado a asustar, a pesar de que en en el presbiterio hay varios restos. Lo mismo en la sacristía, a mi mano derecha, hay varios rosarios. A mí no me han llegado a asustar y yo me he quedado aquí hasta tarde. Hay veces que han hecho reuniones de familiares, de congregaciones, legiones de María, apostolados, y yo salí aquí a las 8 o 9 de la noche. A mí no me han llegado a asustar. Una cosa que me llama mucho la atención de la capilla es el frontis. Es muy particular la forma como está hecho en adobe macizo. Hablemos un poquito de ese frente. Hombre, ese frente, dicen que el adobe fue hecho en la ladrillera de don Genaro Arcila, por los lados de la Estrella o de... Están todavía los asientos. Los asientos, y dicen que el mismo don Genaro, con la intervención del padre Basset, hizo los rosetones en barro para luego echarlos a cocinar o asar, no sé, yo no sé cómo le dirán, qué término tendrá eso. Tuvieron una fabricación Sí, especial. tuvieron una fabricación especial, ese frente y sobre todo lo que llaman ese ribete tan bonito que tiene, que es único. Único, es único. Las escalas que tiene la iglesia internamente para subir al sitio que podíamos llamar, ¿cómo se llama esa parte donde generalmente en las demás iglesias hay un piano? Ese es el coro. Ese es el coro. El coro. Las escalas. Las escalas son en caracol. Son en caracol. En caracol. En pura madera. En pura madera de comino. Y tiene un cercado muy bonito. En macana. O en macano, no sé. Pura macana. Pura macana. En el coro han llegado a tener de pronto órgano. No, allá está, lastimosamente, como está en la reconstrucción, por eso están esos andamios, pero el órgano está allá. Dicen que fue el primer armonio que llegó a Jericó. Y seguramente que... Y seguramente porque es muy antiguo y muy pesado. O sea que bajarlo de allá no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y quién sabe si valdrá la pena como repararlo, como buscar recursos para... A ver, yo creo, pues, el último que lo tocó fue León Daniel Velázquez, y dice que hay como 2 o 3 teclas flojas, pero suena a mil maravillas. O sea que todavía puede ser utilizado. Es utilizado, y sobre todo cuando él está aquí en Jericó, viene muchas veces los fines de semana y colabora dándole solemnidad con el canto a las Eucaristías. La capilla tiene un confesionario particular muy bonito. ¿Ese es propiedad de la capilla o lo trajeron de alguna parte? No, ese es propiedad de la capilla. Lo que fue el confesionario y los altares fueron hechos por don Joaquín Osorio, el famoso artista jericuano, el tallador de imágenes y... Porque como podemos ver, pues el altar es hermosísimo. Muy hermoso. Y está con la pintura original. Si usted raspa, no encuentra más de 2 capas. O sea que ha sido muy bien cuidado. Ha sido muy bien cuidado, gracias a Dios, y la gente que frecuenta el templo cuidan mucho tanto las bancas como los altares y todo. La iglesia, como ya decíamos al comienzo, tiene una reparación en el techo que quedó, por cierto, muy bonito. ¿No han vuelto a caer goteras? No, no han vuelto a caer goteras.
que precisamente debido a eso fue que se empezó la restauración, porque ellos iban a cubrir, a tapar unos huecos en las tablas que habían, y resulta que cuando don Albeiro Patiño y don Albeiro Jiménez pusieron la mano para apoyarse, vieron que todo el techo, el cielo raso, perdón, estaban en coque huevo, ceniza, pues mejor dicho, no se habían caído porque la providencia es muy bendita. Se había sostenido entonces, con el calorcito. Debido a eso fue que se tuvo que empezar la reconstrucción de las dos naves y la bóveda. Pacho, ¿cuáles son las imágenes más representativas de la iglesia? A ver, las imágenes más representativas de la iglesia son la imagen de San Francisco, la central, San Luis Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría, que son españolas, ambos reyes patronos de la orden seglar franciscana. Corazón de Jesús Inmaculada, Santa Ana, la Virgen de las Angustias, o que llamamos nosotros de la Piedad, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de Fátima. Dicen, no sé hasta dónde será cierto, que el Via Crucis que hay fue de los primeros Via Crucis que llegaron a las capillas de Jericó, que son láminas italianas. Lámina italiana. Por cierto, es muy bonito, tiene pues lo que nosotros llamamos comúnmente la pintura, es como una especie de sepia, color sepia, muy bonito. Tiene una imagen bastante bonita y los cuadros son muy bien hechos. Muy bien hechos, son tallados y son muy pesados. Deben ser madera muy fina. Madera muy fina, no se han llegado a reparar. Bueno, el púlpito. El púlpito, que hoy es ambón, donde se lee y se proclama, o la mesa de la palabra, se proclama la palabra, el evangelio, y donde los padres dan la catequesis a los fieles, es en comino. Dicen que es toda madera jericuana. Muy fino, muy fino. Es una de las capillas que tiene más madera, casi todo en esta capilla es madera. Sí, propiamente madera. Lastimosamente los vitrales que eran de madera los cambiaron por hierro, pero eran también de madera en el mismo estilo. Los vitrales estaban hechos vitrales o ventanales. Estaban hechos en madera, los cambiaron por hierro, que son los que permiten que a la capilla entre más luz. Muy buena luz. Acá en San Francisco escasamente le prenden los bombillos para el altar, que iluminan las imágenes. De resto aquí no se ilumina, no sé, es que esté muy oscuro para prender algunas bombillas de las naves, pero por lo regular no se prenden más luces. A propósito de luces, los servicios, la misma gente que viene a los cultos, a la misa, da como para pagar los servicios, como para medio ir sosteniendo la iglesia. Gracias a Dios la gente colabora y medio sostiene con los servicios. Son muy caros, porque a pesar de que es escasa la luz que se consume, el alumbrado es bastante cariñoso. La capilla de San Francisco, un ícono conocida en todos, digamos, en todo el pueblo jericuano y en mucha parte de la diócesis de Jericó, como la iglesia de la Pollita. 3 razones importantísimas que ya nos dio Pacho para que la llamemos la Pollita. Cualquiera de esas razones es muy válida para conocer la iglesia como la Pollita. Cualquiera puede haber sido la verdadera, puede que todas 3 hayan sido verdaderas, y por eso se conoce como la Pollita. Qué bueno estar conversando con usted, hablando un poquito de la historia de la iglesia La Pollita, otro ícono que no podemos dejar perder en Jericó, que lo tenemos que seguir sosteniendo, la feligresía católica y todas las personas que de alguna manera apoyan la iglesia. Tenemos que seguir apoyando recintos como estos, que son los recintos sagrados. ¿Alguna anécdota que haya ocurrido acá en La Pollita? No, anécdotas, no, la gente es muy querida. Acá fue cuando tumbaron la catedral, esta era la sede, la catedral, fue la catedral. Aunque los servicios más solemnes los celebraban en el santuario por
por el conglomerado, claro, y por amplia. Por el tamaño. Pero aquí en San Francisco fue la catedral en el tiempo que duró la reconstrucción, perdón, la construcción de la cripta. Una vez terminada la cripta, pasó otra vez a ser la parroquia. Olvidaba preguntarle por la baldosa. ¿La baldosa es la original? Original. La baldosa es toda original. Entre otras cosas, ya no se consigue esa baldosa con esa imagen de la cruz. No, ya no se consigue ni la de los lados, ni la de la nave central, o la del pasadizo central, ni la del altar se consiguen. Ahora usted nos hablaba que la gente que visita la iglesia todavía tiene una cultura muy especial de cuidar las bancas. Invitemos a los televidentes a seguir frecuentando la Capilla San Francisco, porque ya estamos terminando, y para que sigamos cuidando esta reliquia. Que vengan a San Francisco, que nos den la colaboración para acabarla de reconstruir, porque como usted ya decía, es un ícono que no lo podemos dejar pasar ni en el tiempo ni en el espacio. Yo invito a toda la gente, los servicios eucarísticos son todos los días, menos el día miércoles a las 5 de la tarde. Hay dos fiestas grandes que son en mayo la fiesta de María Auxiliadora y en octubre la fiesta de nuestro seráfico Padre San Francisco. Muchísimas gracias, Francisco González, conocido como Pacho. A ustedes, amables televidentes, les contamos que este ha sido un especial más de Especiales Jericó Televisión, hoy contándoles sobre esta reliquia histórica y religiosa del municipio de Jericó, la Capilla de la Pollita. Que tengan un resto de día o de noche muy feliz, que la pasen muy bien y nos volvemos a ver en Especiales Jericó Televisión. Muchísimas gracias.